Entonces vemos que a fin de cuentas Pablo se va y llega a Jerusalén, donde lo reciben los ancianos. Y entonces los ancianos le dicen en el 19, después de haberles saludado, les contó cómo las grandes cosas que había hecho entre ellos, entre los gentiles, ¿no? En su ministerio. Y entonces cuando ellos oyen, se glorifican a Dios y todo, y entonces le dicen, ¿ya viste cuántos millares de judíos has alcanzado? Le dicen, entonces, y son celosos de la ley. O sea, todos estos judíos que habías alcanzado antes, tanto junto con los gentiles, más bien, se habían vuelto, pues, en cierta manera celosos de la ley. Y le dice, entonces, para que ellos vean que tú estás cumpliendo la ley, dice, paga tus votos y purifícate. Dice, entonces lo que vas a hacer es que hay otros que están por purificarse, paga tú el corte de pelo y entonces, para que y presenta tú tus votos, dice, para que los que están aquí vean que efectivamente tú estás también todavía sujeto a la ley. Y entonces le dicen, eso lo dice el 24, ¿no? Dice, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Y en el 25 le dice, pero pero en cuanto a los gentiles que han creído, o sea, los otros, además de los judíos que habían creído, que no tenían por qué sujetarse a la ley, dice, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, o sea, que no se apeguen tanto a la ley. Les dicen, en cuanto a los gentiles, les estamos diciendo que no tienen por qué guardar tanto la ley, que ellos solamente se tienen que abstener de 4 cosas, que era lo que veníamos viendo desde capítulos anteriores, que era que se abstuviesen de lo sacrificado a los ídolos, que de comer sangre, de ahogado y de fornicar, que se abstenían mientras ellos se abstuvieran de esas 4 cosas, estaban dentro de lo que se podría decir cumpliendo la ley de los judíos, que era lo principal. Entra en el templo, ¿no? Una vez que había cumplido los días de la purificación, que tenía que estarse purificando, ya entra al templo. Una vez que habían presentado ofrendas y todo. Y entonces dice, pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, o sea, lo apresan. Y entonces dice, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre porque que por todas partes anda enseñando prácticamente, o enseña a todos, contra el pueblo de la ley y de este lugar, o sea, hablando en contra del templo y hablando en contra de la ley, obviamente esta multitud pues estaba levantándole falsos. Y dice que de esa manera, dice, contra este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y entonces, de todo eso lo estaban acusando. Ellos ya lo habían visto en Trófimo, en Éfeso, cuando pues Pablo había metido en el templo también a los gentiles y diciéndoles, cuando les hablaba de la purificación de los gentiles, ¿no? Y aquellos que estaba convirtiendo, ya lo habíamos visto, que es cuando lo sacan de la iglesia de Éfeso y se va al lado a estarles evangelizando. Entonces dice que pues toda la ciudad se conmovió, se agolpó y toman a Pablo y lo arrestan, ¿no? Y entonces procuraban matarle y entonces lo llevan al tribuno que estaba todavía en la ciudad de Jerusalén, y entonces tomando luego los soldados centuriones, dice, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea que mientras aquellos fueron y regresaron y demás, se la pasaron golpeando a Pablo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, y ahorita les voy a enseñar algunas cosas que estuve viendo, que están muy interesantes.
Este, entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Ok, una vez que ya le ponen las cadenas, le preguntan que qué había hecho y la multitud pues no deja que se escuche nada, ¿no? Y a causa de este mismo alboroto, dice, pues el 35 dice, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. O sea, lo tuvieron que cargar y levantarlo para podérselo llevar a través de la multitud, porque la multitud lo quería golpear. Y entonces, eh, pero la multitud pues venía atrás de él pidiendo que se le matase, ¿no? Lo meten a Pablo en la fortaleza y le dicen, ¿no? Pablo pide poder, bueno, lo voy a leer como dice, comenzando a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y entonces el tribuno le dice, no, ¿qué no eres, sabes griego? Le dice, tampoco me imagino que supiera hebreo, ¿no? Entonces le dice, ¿no eres tú el egipcio que alborotó a los 4000? Lo estaba confundiendo. Y entonces Pablo le dice, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de la ciudad de Cilicia. Dice, pero te ruego que me permitas hablar a mi pueblo. Entonces lo suben a las gradas y él empieza a pedir silencio. Cuando ven que él empieza a hablar en hebreo, entonces se hace más silencio porque la gente sabe que le va a entender lo que va a decir. Y entonces Pablo empieza a hacer una introducción de lo que los mismos miembros de la iglesia sabían. Le tenían miedo a Pablo porque su reputación en Jerusalén era muy extensa. Pablo era el que perseguía a la iglesia en aquel entonces, y entonces él empieza a hablar de esto precisamente, que él había sido alumno de Gamaliel y que él le había enseñado a seguir la ley en una forma muy estricta. Pablo, al ser ciudadano de descendencia romana y de descendencia judía, tenía una supereducación. Entonces hablaba varios dialectos, y además de eso dominaba la escritura y otras cosas, y pues era instruido, había sido instruido en la Biblia, ya lo habíamos dicho, y era muy capaz. Y ese mismo celo que tenía Pablo es el que lo llevaba a tener que a perseguir a la iglesia, porque a él no le cabía en mente que Jesucristo hubiese sido el Mesías. Entonces, ese mismo conocimiento que alguna vez comentábamos en capítulos anteriores, que decíamos a veces el conocimiento mata, entonces ahí es donde ese conocimiento tan arraigado, esas costumbres, esas tradiciones, no le permitían reconocer a Jesús como el Mesías. Y la parte que sigue es la que nos muestra cómo fue el llamado de Pablo. Y Pablo tuvo que haber sido llamado directamente por el Señor Jesucristo desde la diestra, sentado a la diestra de Dios. Desde ahí yo creo que le habla directamente a Pablo y le dice, yo soy Jesús al que tú persigues, ¿no? Tenía que haber sido así, porque pues de otra manera la fama de Jesucristo ya había muerto, ya se había dicho que había resucitado, pero también se había dicho, como los guardias habían sido sobornados, se había dicho que habían venido los discípulos a sacarlo de la tumba. Entonces Pablo, por el conocimiento que tenía, pues obviamente se agarró de eso para no creer precisamente en que Cristo hubiese sido el Mesías, hasta que Cristo se le presenta directamente. Entonces Pablo relata su conversión. Habíamos dicho que cuando viene el Espíritu sobre los apóstoles, ellos empiezan a tener una claridad de la presencia del Mesías, de cómo el Mesías había estado en sus vidas, cómo había llegado cumpliendo las profecías del Mesías humilde y separando ya esas profecías de las del Mesías reinante, y con la unción del Espíritu Santo tenían un poder y una guía increíble. Entonces Pablo
ya lo había llamado el Señor Jesucristo en su momento, y ya había estado evangelizando durante varias ciudades. Ya se había también lo que Pedro les había dicho de que podían también llevar el evangelio a los gentiles, también él ya había tomado eso como un hecho y había estado enseñando a los gentiles. Entonces Pablo ya traía una administración del Espíritu Santo increíble. Entonces él sabía perfectamente que si empezaba a ubicarlos desde el conocimiento que ellos tenían de que él era perseguidor de la iglesia y cómo había sido llamado por el Señor Jesucristo, pues que obviamente iba a ser un testimonio de mucho poder, ¿no? Así como en las predicaciones anteriores se habían convertido a los miles, pues ahora también era una oportunidad, ahora que se le daba oportunidad de hablar, de decirles que ese Mesías al que habían crucificado es el que lo había llamado, y que no solamente él había visto la luz, sino también los que estaban con él, y que el único que se había quedado ciego había sido él, y que la voz que él escuchó también la escucharon ellos, aunque ellos no la entendieron, ¿no? Entonces tenía testigos de que este hecho del llamado del Señor Jesucristo hacia su persona, pues era un hecho real, y que había testigos de eso. Y aprovecha eso para llevar ese mensaje de poder a estas gentes que lo perseguían y otras tantas que eran incrédulos. Entonces, las partes importantes pues está en que primero él los enfoca diciendo que él era el perseguidor, y después diciendo que cuando viene esta luz, hay unas versiones que dicen que la luz que recibe era tan fuerte que era más potente que la luz del sol. Así lo dicen algunas traducciones. Entonces, el caso es ese, que es una luz tan intensa que cuando él cae, caen todos, y cuando él se queda ciego, pues no ve, ¿no? O sea, entonces, no recuerdo si lo leí más adelante, esa traducción de la luz del sol, que la vuelven a narrar Pablo. Pero bueno, el caso es que él les dice que el Señor Jesucristo les dice, yo soy Jesús de Nazaret. Como yo les decía, ellos pensaban que él había nacido en Nazaret, algunos decían que era Galileo, y otros, pero el caso es que ninguno lo ubicaba en Belén, de donde decían las profecías que tenía que haber nacido el Mesías. Entonces la gente, como no conocía esa parte, y sí conocía lo que decían las profecías, pues también esa parte que conocían de las profecías no le permitían creer que Jesucristo fuese el Mesías, ¿no? Porque en esa parte no coincidía, según ellos. Entonces, el caso es que el Señor le dice, ¿no?, que se levante y que vaya a Damasco, y que ahí se iba a encontrar en algunas versiones a Ananías, dicen las versiones, y bueno, no creo que después él recibe la instrucción de Ananías, pero sí, el caso es que él recobra la vista en cuanto Ananías ora por él, y una vez que le dice en el 14, que le dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. O sea, le está diciendo para que conociera a Cristo como lo conoció, oyera la voz de la boca directamente de Cristo, que es la que lo convence. Y dice, porque de esta manera, eso que estaba haciendo él en ese momento de ser testigo, se lo ratificaron cuando Ananías le dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído, ¿no? Y eso lo estaba haciendo, lo estaba reforzando, era como estar martillando el hecho de que Cristo lo había llamado a las gentes que lo estaban oyendo. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. O sea, ya había creído en el Señor Jesucristo. Ananías ya había ido con él, entonces levántate y bautízate y limpia tus pecados en el nombre de este Señor Jesucristo que acabas de conocer, ¿no? Y posteriormente, pues obviamente, debe haber recibido el Espíritu Santo. Pablo no había terminado su relato en lo anterior, sino que les sigue indicando qué tan apegado estaba él a la ley. Y les dice, me aconteció vuelto a Jerusalén,
que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y vi y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Cuando pasó lo del Señor Jesucristo, aquí narra Pablo que él regresa a Jerusalén. O sea, ya no, creo que ya no se dirige hacia donde iba, se regresa a Jerusalén. Y entonces le dice que en Jerusalén, esta voz que escucha le dice que ya no iban a recibir en Jerusalén su testimonio, sino que tenía él que salir a dar testimonio a los gentiles. Eso es lo que está diciendo esta parte de la palabra. Porque cuando le dicen que tiene que salir a los gentiles, que tiene que hablar acerca de Cristo, él apela y les vuelve a platicar, les está platicando a las gentes que lo están escuchando, les sigue platicando. Dice que le dijo él al Señor, le dice: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Dice: pero la voz me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y sí, se la pasó, no solamente a los judíos, también a los gentiles, convirtiendo a miles de gentes, ¿no? En muchísimas ciudades y por años. Estábamos platicando que siempre por años. Mucha de la gente que llevaba a Pablo era acarreada. Ni siquiera sabía lo que había pasado en Éfeso ni lo que había pasado en otros lugares, y había gente que lo estaba siguiendo, y había gente en Jerusalén que lo había apresado, que venía de Éfeso o de otras ciudades, y simplemente fueron a dar hasta ahí porque así sucedió, pero realmente no sabían qué estaban haciendo ahí, ¿no? El caso es que parece mentira, pero después de que, todavía de que les está diciendo Pablo todos estos detalles, con todas las, cómo se les presentó la luz y este milagro y todo esto, no le creen. Siguen aferrados en que, no, que muera Pablo, que muera Pablo. Entonces, dicen ellos, ¿no? Quita de la tierra, en el 22, quita de la tierra a tal hombre, porque no le conviene a nadie que viva. Entonces, cuando le quitan las cadenas, me imagino, para ponerle las cuerdas, Pablo, sabiéndose todo el derecho que tenía y el poderío que tenía al ser ciudadano romano, les dice: les es permitido atar a un ciudadano romano. Y entonces cuando el centurión lo oye, pues obviamente sabía él que no podían hacerlo, y entonces pues les da aviso al tribuno. Entonces el tribuno, le dicen, viene el tribuno, dice el 27 que viene el tribuno, y les dice: dime tú, ¿eres ciudadano romano? Y él le dice: sí lo soy. Entonces le dice: con una suma fuerte adquiriste esta, porque se les vendía la ciudadanía romana, ¿no? Pero pues era una lanísima. Y entonces le dice Pablo: no, yo soy romano de nacimiento. Y entonces se apartan ellos, y entonces ya no le dan el tormento que pensaban darle, y al saber que era ciudadano romano, pues tienen temor por haberlo atado, ¿no? Hasta ahí, fíjense, nada más de haberlo atado. Fíjense qué interesante. Hasta donde leyó Javes, todo era un plan de Dios. sí se fija, ¿no? O sea, ya estaba planeado, vas a llegar hasta Roma, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Ya se los había anticipado, que Pablo va enseñando en diferentes ciudades y demás hasta llegar a Roma, ¿no? Sí. Y aquí el Señor se lo plantea. Entonces dice así lo que leyó Javes. Después de que pasa esto, al día siguiente todavía lo tenían preso.
Entonces, dice que le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes, perdón, estoy leyendo de 30 a la mitad en adelante. Dice, mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces, fíjense, manda a traer a los principales sacerdotes, manda a traer al concilio, y seguramente estaba parte de la multitud que le había negado antes. Y entonces les aprovecha Pablo otra vez para estar junto con ellos, y les dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea que él no ha hecho nada malo. Dice que Ananías entonces le pega en la boca y que Pablo le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, ¿no? Pensando en que era cualquier sacerdote. Cuando ellos le dicen que es el sumo sacerdote al que había injuriado, él dice el 5, que dice Pablo, no sabía, hermanos, que era sumo sacerdote, pues escrito está, no puedes maldecir a un príncipe de tu pueblo. Entonces, una vez que Pablo se ha disculpado, se da cuenta de que la mitad eran fariseos y la otra mitad eran saduceos. Y entonces, sabiéndose el fariseo y que yo les decía que ya lo conocían cuando estuvo persiguiendo a la iglesia y demás, entonces ya sabían que él era fariseo y de padre fariseo, sabían así como de Jesús, sabían quién era su padre, su madre, sus hermanos, así de él también sabían quiénes eran sus padres. Y entonces dice, más atrás, me fui muy adelante, dice que les dice, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, y se me juzga, y acerca de resurrección de los muertos se me juzga. O sea, dice, yo soy fariseo, y acerca de la esperanza y de la resurrección, y ¿qué dice? Sí, acerca de la esperanza y de la resurrección, la esperanza que hay en la resurrección es la esperanza de Cristo. Dice que cuando dice esto, pues obviamente los que son fariseos pues se dan cuenta, y los saduceos que no creen ni en el Espíritu, ni en los ángeles, ni en la resurrección, pues se ve dividida la asamblea. Y entonces pues unos empiezan entonces sí ya a respaldar a Pablo, nada más por ser fariseo, lo empiezan a respaldar, no por el testimonio que había dado antes sobre Jesucristo, sino simplemente porque era fariseo. Lo empiezan a respaldar y los otros no. Entonces dice el 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, no hay ángeles, no hay espíritu, y entonces pues yo digo, ¿y entonces en qué creen, no? Pero bueno, y el caso es que los saduceos andaban perdidos, más perdidos todavía. Entonces, ante esta revuelta que hay, como decía yo, pues empiezan a defenderlos. Y entonces, el tribuno, que era el que estaba dirigiendo toda esta revuelta, se dan cuenta de que pues esto se puede ir a los golpes y a las amenazas, y que seguramente pues iban a ir sobre Pablo, y temían que algo le pasara a Pablo, porque los que lo habían apresado o los que lo tenían todavía preso, pues a fin de cuentas eran ellos, y él era ciudadano romano, ¿no? Y entonces lo mandan meter, ¿dónde lo metieron? Lo mataron en medio de ellos, y la fortaleza. Y lo llevan a la fortaleza. Y entonces el Señor, ya estando él en la fortaleza, el Señor se le presenta al día siguiente y le dice, en la noche, ¿no? Y le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que vayas hasta Roma a llevar este mensaje.
más de 40 de estos judíos se habían comprometido a que ellos no iban ¿qué es lo que ante los principales sacerdotes? Diciendo que bajo maldición ellos no iban a comer nada, ¿no? Hasta que no le hubiesen dado muerte a Pablo. El sobrino de Pablo oye esto y lo pone bajo aviso. Él manda a llamar al centurión, y entonces, ¿si era el centurión? Llamando a uno de los centuriones, le dice que llevara a su sobrino ante el tribuno para que le diera aviso, y ellos le dicen que pues no diga nada a nadie porque pues iban a ver esta situación, ¿no? de este complot de estos judíos que querían darle muerte a Pablo. Y dicen que bueno, van a dejar que el plan continúe. Y entonces es cuando Pablo es enviado a Félix, el gobernador. Lo mandan con el gobernador ¿cómo se llamaba? Pretorio, algo así. Ajá. Le envía con el gobernador de Félix, ¿no? A Cesarea. Pero ya lo manda con una guardia y en la noche. Y entonces, al llegar ahí, pues como Félix ignoraba de qué se trataba y todo esto, pues lo único que hace es ponerse al tanto de la situación, de que Pablo no tenía nada realmente de lo que se le pudiese haber acusado, a pesar de que se le acusaba con respecto a la ley de los judíos, no con respecto a la ley de Roma, ni ninguna otra de las cuestiones de las cuales se le acusaba, ni de sedición, ni de romper las otras leyes, sino solamente la ley judía, y para cuestiones claras, ni siquiera estaba hablando en contra de la ley, ¿no? Porque tampoco eso, Pablo dice, yo soy cumplidor de la ley, no estoy hablando en contra de la ley, estoy hablando de que ya la salvación es por Jesucristo. Y entonces, el caso es que, pues, no lo suelta, no lo deja libre, lo manda a que lo pongan en el pretorio de Herodes, o sea, en la cárcel de Herodes, o bajo el resguardo de la cárcel de Herodes, ¿no? Se llamaba el pretorio de Herodes, y ahí lo manda. Entonces le dice, vamos a discutir tu caso hasta que lleguen los que te acusan, porque pues ellos no sabían nada, no había llegado nadie todavía a acusarlo, y entonces es que lo deja guardado. Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, pero por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablar con él. O sea, lejos de darle dinero, pues Pablo lo estaba terapiando, ¿no? Pero al cabo de pero al cabo de 2 años, o sea, todo este trámite de que estuvo preso Pablo, llega a durar la módica medida de tiempo de 2 años. 2 años haciendo averiguaciones. Dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vamos a ver más adelante que Pablo no va a durar mucho tiempo, pero a fin de cuentas, hasta ese punto ya llevaba 2 años preso Pablo. Los judíos se presentaron ante el Festo para que mandaran a Pablo, ¿no? Para que lo enviaran y se hiciese Pablo
traer otra vez a Jerusalén para hacer otra vez la redada que querían hacer de ida, pues ahora la querían hacer de regreso, ¿no? Para matarlo. Y entonces Festo les dice, no, es que yo lo envié para allá, y dice, y de hecho yo voy para allá, dice, si algunos de ustedes tienen algo en contra de él y tienen pruebas, pues si quieren vamos juntos, porque yo voy para allá, ¿no? Y así sirve que de una vez aclaramos este asunto. Y pues acúsenle, es con lo que termina el 5. Dice, entonces dice que pues se tardó de 8 a 10 días y llega a Cesarea. Y entonces, sentado en el tribunal, le rodean los judíos, dice así, en el 6, y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, viniendo de Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Entonces cuando traen a Pablo, lo rodean los judíos y estos eran los judíos que habían venido desde Jerusalén, ¿no? Entonces le empiezan a acusar de todas las cosas de sedición y demás que ya hemos visto que pues nada que ver. Y entonces Pablo dice que ni contra la ley de los judíos, ni contra la del templo, ni contra la ley de César ha pecado. Entonces que ni ha estado en nada de eso. Entonces, como Festo todavía quería quedar bien con los judíos, porque pues después de 2 años que había pasado todo esto, Pablo seguía estando todavía en juicio, le dice a Pablo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? O sea, sabiendo que eso es lo que querían los judíos, pues se les dice, que sabiendo que eso querían, los que estaban preparando la redada, aunque él ya conocía de la redada, no, quien lo conocía era el gobernador anterior, aunque él quería quedar bien, pues ya lo iba a llevar. Es que va a decir que conocía de la redada, pero no es cierto. Entonces lo van a llevar, los quería llevar de regreso para darle gusto a los de Jerusalén, a los judíos que querían hacer la redada en Jerusalén. Y entonces Pablo dice, ante el tribunal de César estoy, dice, no necesito ir a otro lado, porque era parte de las provincias que estaban gobernadas por los romanos. Y dice, y aquí es donde debo ser juzgado. A los judíos, que son los que me acusan, no les he hecho nada, dice, ni agravio, ni como pues tú ya lo sabes, lo debes saber. Dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de las que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y entonces dice, Pablo, ya le había dicho el Señor a Pablo que él tenía que ir a Roma. Y Pablo entonces dice, apelo a César. Esto quería decir que él apelaba a que su juicio fuese llevado hasta Roma y que ahí fuese juzgado. Eso es lo que Pablo está pidiendo ahí. ¿Por qué? Pues porque ya había recibido del Señor la señal de que él tenía que ir a Roma a predicar, y él sabía que en Roma lo iban a soltar. Entonces dice, pues qué mejor que ellos paguen el viaje, ¿no? Dice, pues yo apelo a César, por favor llévenme a Roma que allá me envió el Señor. No, en otras palabras. Entonces, dice a César apelo. Entonces, Festo, habiendo hablado con el consejo, pues le dice, ¿no? A César has apelado, te vamos a enviar con César, ¿no? Para que ya seas juzgado. Esto quiere decir, te vamos a enviar a Roma. Porque si algo no le importaba al César, pues era lo que pasaba en las provincias, en las revueltas que tenían, ¿no? Para eso tenía tanto, era un imperio tan grande, que viene el rey Agripa y Berenice, vienen a Cesarea, ¿no? Vienen a saludar a Festo, que era el que lo estaba enjuiciando la última vez. Y entonces, estando frente a Festo, el Festo
le dice, Festo expuso al rey la causa de Pablo, ¿no? Entonces le empieza a platicar todas las cosas que pasaron con lo de Pablo. Dice que cómo se lo habían mandado, cómo lo había dejado el preso, y que cuando él va a Jerusalén se le presentan los principales sacerdotes y ancianos para hacer la condenación contra Pablo, pero que a estos tampoco pues había encontrado nada malo en él, ¿no? Dice, a estos respondí que no es costumbre de los romanos que se pudiese llevar a juicio sin estar los acusadores presentes. Y una vez que llegaron los acusadores, pues entonces, cuando él manda a traer a Pablo, una vez que presenta a Pablo sus puntos de vista, pues no encuentra nada malo en él, ¿no? Pero hay algo aquí muy importante, cuando él habla respecto a los puntos de Pablo, dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones, en el 19, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y del desierto Jesús, ya muerto, y el que Pablo afirma que está vivo. O sea, el mensaje de la resurrección de Cristo y el mensaje de Jesucristo y demás, se les había quedado. O sea, las veces que Pablo estuvo presentando la defensa y demás, ese mensaje ya había hecho mella. Y entonces sigue diciendo, yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, ¿no? Y entonces dice, mas Pablo apeló para que se le reservase para él con el conocimiento de Augusto César, y que ahí se le custodiase hasta que pues él hubiese enviado a Roma. Entonces dice entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír de ese hombre, y él le dijo, mañana le oirás. Entonces está muy padre, porque cuando mandan llamar a Pablo, Pablo otra vez le vuelve a hablar al rey de Roma, bueno, no el rey de Roma, sino el rey de la provincia, y casi lo convierte también al cristianismo. Eso es lo que él dice en el capítulo siguiente. Dice, viene, en el 23 dice, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí, junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos que han demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hablando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto y he determinado enviarla a él, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, pues entonces quiero que esto se esclarezca para que yo le pueda mandar a juicio a Roma y tener los motivos por los cuales le estoy mandando, en otras palabras, ¿no? Entonces, hasta ahí la dejamos, porque después viene la defensa de Pablo y está muy buena, y no la voy a alcanzar a terminar en 5 minutos. Entonces, nos quedamos en el 26, ¿les parece? Muy bien. Ok, ahí es donde se va a poner bueno.